¿Alguna vez te has encontrado persiguiendo la calma, buscando en distracciones externas una salida al torbellino interno de la ansiedad y el estrés, solo para sentir que el agotamiento mental te atrapa aún más profundamente? ¿Crees que la verdadera paz es un lujo inalcanzable en tu vida moderna y acelerada? Paramahansa Yogananda, el maestro que trajo las antiguas enseñanzas de la meditación y el Kriya Yoga a Occidente, nos reveló una verdad transformadora. El control sobre nuestra mente y nuestras emociones no es una utopía, sino una habilidad que se cultiva. Él nos enseñó que la agitación no es el estado natural de nuestro ser, sino el síntoma de una desconexión, una energía vital mal dirigida. Hoy, la necesidad de manejar la ansiedad y el estrés es más palpable que nunca. Sentimos esa opresión en el pecho, la mente que no se detiene, el sueño que se evade y la energía vital que parece disiparse en el aire. La sabiduría de Yogananda, sin embargo, nos ofrece un camino claro y accesible para abordar esta necesidad profunda, no a través de una huida del problema, sino mediante un despertar consciente de nuestro propio poder interior. Él no solo diagnosticó la fuente de nuestra inquietud, sino que también nos legó tecnologías prácticas para transformar nuestro estado interno. Si te sientes atrapado en el ciclo de la preocupación, anhelando un respiro y una reconexión con tu sereno verdadero, esta técnica es para ti. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una práctica de tan solo 5 minutos, arraigada en milenios de sabiduría, que podría comenzar a desmantelar esa fortaleza de ansiedad y estrés, ofreciéndote un control real sobre tus emociones y una vitalidad renovada? ¿Estarías listo para descubrir cómo? Antes de adentrarnos en esta revelación, quiero saber de ti. ¿Cuál es el momento del día en que sientes que la ansiedad o el estrés te abruman más? Comparte tu experiencia en los comentarios y juntos crearemos un espacio de apoyo y comprensión para esta jornada. La ansiedad y el estrés no son meros estados mentales. Son, en su esencia, manifestaciones de un profundo desequilibrio energético dentro de nosotros, una desarmonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Paramahansa Yogananda, con su profunda comprensión de la ciencia del yoga, nos enseñó que nuestra energía vital, o prana, es la fuerza que anima cada célula de nuestro ser. Cuando esta energía fluye de manera equilibrada y consciente, experimentamos paz, claridad y vitalidad. Sin embargo, en la vorágine de la vida moderna, esta corriente de prana a menudo se distorsiona. Imagina tu cuerpo como un templo y tu mente como un lago. Cuando el prana se distribuye erráticamente, es como si el lago estuviera constantemente agitado por vientos incesantes, sus aguas turbulentas impidiendo cualquier reflejo claro. La información, los estímulos constantes, las presiones laborales, las preocupaciones financieras, los conflictos relacionales y la exposición interminable a pantallas actúan como esos vientos, bombardeando nuestro sistema nervioso sin darnos tregua. Esta sobrecarga sensorial y mental nos lleva a una nébula mental, una dificultad para concentrarse, una memoria que falla y una sensación de estar siempre conectado, pero nunca realmente presente. El resultado, un prana que, en lugar de nutrir, se estanca en patrones de tensión y aprensión. Yogananda observó que la mente y la respiración están íntimamente conectadas. Una mente agitada se refleja en una respiración superficial, rápida e irregular. Y a la inversa, una respiración desordenada puede provocar o intensificar la agitación mental. Cuando el estrés se vuelve crónico, el cuerpo entra en un estado de lucha o huida constante. Nuestros músculos se tensan,
especialmente en el cuello, hombros y espalda. La digestión se vuelve lenta y pesada, generando incomodidad intestinal. El corazón palpita con mayor rapidez y el sueño reparador se convierte en un lujo inalcanzable, dejándonos con una fatiga crónica que no desaparece ni con horas de descanso. Estos no son solo síntomas aislados, son el lenguaje de tu cuerpo, la señal inequívoca de que tu sistema energético está gritando por equilibrio. Es una desconexión profunda entre tu mente que corre sin freno y tu cuerpo que intenta seguirle el ritmo, consumiendo tu energía vital en el proceso. Esta perpetua agitación no solo roba tu paz mental, sino que también debilita tu inmunidad, te hace más susceptible a enfermedades y te quita la alegría intrínseca de vivir. La sabiduría perenne nos dice que el cuerpo es el vehículo del alma y su salud es fundamental para una vida plena. Cuando ignoramos estas señales, permitimos que el desequilibrio se arraigue, afectando cada aspecto de nuestra existencia. El diagnóstico es claro: tu ansiedad y estrés no son debilidades, sino invitaciones urgentes de tu ser para restaurar el flujo armonioso de tu prana, para silenciar el lago turbulento de tu mente y reconectar con la fuente Eneo de tu verdadera vitalidad. ¿Qué te está intentando decir tu cuerpo a través de esta persistente agitación? La buena noticia es que, así como el desequilibrio surge de nuestros hábitos y nuestra falta de conciencia, el equilibrio puede ser restaurado a través de prácticas sencillas y poderosas. Paramahansa Yogananda no solo nos diagnosticó la raíz de nuestra inquietud, sino que nos ofreció herramientas prácticas para revertirla. Una de las más accesibles y efectivas es una técnica de respiración consciente, inspirada en los principios del pranayama, que puede transformar la ansiedad en serenidad en cuestión de minutos. Es una tecnología de salud natural que requiere solo 5 minutos de tu día, pero cuyo impacto es profundo y duradero. La mente y la respiración son dos caras de la misma moneda. Al calmar una, calmas la otra. La técnica que te presento hoy se enfoca en la respiración diafragmática o abdominal, el tipo de respiración natural que los bebés y los animales practican instintivamente y que los adultos, bajo el estrés, tendemos a perder. Es una forma de respirar que activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de descanso y digestión, contrarrestando el modo de lucha o huida que alimenta nuestra ansiedad. Paso a paso. La técnica de respiración de 5 minutos para la serenidad. 1. Encuentra tu espacio. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido por 5 minutos. Puedes sentarte en una silla con la espalda recta pero relajada, o en el suelo en una posición cómoda con las piernas cruzadas. Siéntate con la columna erguida, los hombros relajados hacia abajo y las manos apoyadas suavemente sobre tus muslos o una sobre tu abdomen. Cierra los ojos suavemente, si te sientes cómodo, para minimizar las distracciones externas. 2. Conecta con tu cuerpo. Coloca una mano sobre tu abdomen, justo debajo de las costillas. Intenta sentir el movimiento de tu abdomen con cada respiración. La respiración diafragmática implica que el abdomen se expanda al inhalar y se contraiga al exhalar, a diferencia de la respiración superficial del pecho. 3. El ritmo consciente. Inhalar, retener, exhalar. Inhalación lenta y profunda. Comienza inhalando lentamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Siente cómo tu abdomen se eleva suavemente bajo tu mano, como un globo que se infla. Llena tus pulmones desde la parte inferior hacia arriba. Retención. Suave,
Una vez que hayas inhalado completamente, retén el aire en tus pulmones por una cuenta de 4. No fuerces la retención. Debe ser cómoda y sin tensión. Durante esta pausa, puedes repetir mentalmente una afirmación como «Estoy en paz» o «Estoy en calma». Exhalación. Completa y lenta. Exhala lentamente por la nariz, contando mentalmente hasta 6. Siente cómo tu abdomen se contrae y se vacía por completo, expulsando todo el aire viciado. Imagina que con cada exhalación liberas tensiones, preocupaciones y cualquier agitación. Pausa. Vacía. Haz una pequeña pausa natural antes de la siguiente inhalación, por una cuenta de 2, permitiendo que tu cuerpo se relaje en el vacío. 4. Enfoque y repetición. Repite este ciclo de respiración. Inhalar 4, retener 4, exhalar 6, pausa 2, durante 5 minutos. Mantén tu atención en la sensación de la respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. Si tu mente divaga, y lo hará, es su naturaleza. Simplemente tráela de vuelta a tu respiración sin juicio. Esta técnica no es solo una niña, ejercicio respiratorio. Es una meditación activa, una forma de redirigir tu prana, de anclar tu conciencia en el presente y de activar los mecanismos de autocuración de tu propio cuerpo. Practicada regularmente, esta sencilla secuencia de 5 minutos se convierte en un ancla de serenidad en medio de cualquier tormenta interna. Incorporar cualquier práctica nueva en nuestra rutina diaria puede parecer un desafío, especialmente cuando ya sentimos que nos falta tiempo y energía. Sin embargo, la belleza de esta técnica de respiración consciente de Yogananda es su simplicidad y su capacidad de adaptarse a casi cualquier momento y lugar, convirtiéndola en una tecnología de salud natural verdaderamente sostenible. No se trata de añadir una carga más a tu día, sino de integrar pausas estratégicas que recarguen tu energía vital y restauren tu equilibrio emocional. La clave está en la consistencia, no en la perfección. Incluso 3 o 4 minutos son mejor que nada, pero te aseguro que 5 minutos es una inversión mínima con un retorno inmenso. ¿Cómo y cuándo? Incorporar la práctica en tu rutina. 1. El despertar consciente. Mañanas. Empieza tu día con esta técnica. Antes de revisar tu teléfono o de que las exigencias del día se apoderen de ti, dedica estos 5 minutos. Siéntate en la cama o en un espacio tranquilo. Este acto de autocuidado temprano establece un tono de calma y concentración para las horas venideras, fortaleciendo tu resiliencia ante el estrés que pueda surgir. Te ayuda a pasar de un estado de somnolencia a una mente clara y enfocada. 2. El reimpulso del mediodía. Pausas laborales. Si trabajas, la fatiga crónica y la nébula mental suelen aparecer a media mañana o después de la comida. En lugar de recurrir a la cafeína o al azúcar, busca un rincón tranquilo en tu oficina o incluso en tu auto. 5 minutos de respiración consciente pueden disipar el estrés acumulado, mejorar tu concentración y revitalizar tu mente, ayudándote a evitar esa sensación de cansancio de las 3 de la tarde y la dependencia de estimulantes. 3. El oasis en la tormenta. Momentos de ansiedad aguda. Este es quizás el uso más poderoso. Cuando sientas que la ansiedad te invade, que los pensamientos acelerados se apoderan de ti, que una situación te genera una tensión inmensa, detente. Busca un lugar donde puedas sentarte o incluso, discretamente, hazlo de pie. Cierra los ojos por un momento y aplica la técnica.
la respiración rítmica actúa como un ancla, interrumpiendo el ciclo de preocupación y devolviéndote el control sobre tus emociones. Es tu propio botón de reinicio interno que te permite enfrentar la situación con mayor calma y una mente clara. 4. La preparación para el descanso. Noches. Practicar esta respiración antes de dormir es una herramienta invaluable para quienes luchan con el sueño no reparador o el insomnio. En lugar de llevar las preocupaciones del día a la cama, dedica 5 minutos a esta técnica. Ayudará a calmar tu sistema nervioso, liberar las tensiones acumuladas y preparar tu cuerpo y mente para un sueño profundo y verdaderamente restaurador. Esta práctica fomenta una digestión más eficiente, ya que el cuerpo relajado procesa mejor los alimentos y una mayor inmunidad, al reducir el impacto del estrés crónico. Ajustes para diferentes realidades. Para los muy ocupados, puedes dividir la práctica: 2 minutos por la mañana, 2 al mediodía y 1 antes de dormir. La clave es la intención y la regularidad. Para principiantes, no te preocupes por el ritmo exacto al principio. Simplemente concéntrate en inhalar profundamente por el abdomen y exhalar completamente, extendiendo gradualmente los tiempos de retención y exhalación a medida que te sientas más cómodo. Para los que buscan más, una vez que domines esta técnica, puedes explorar otras formas de pranayama o meditaciones guiadas, siempre buscando la guía de un instructor cualificado en las enseñanzas de Yogananda. Al integrar esta práctica, empezarás a notar un cambio tangible. Esa sensación de agitación constante se reducirá, dando paso a una mente más clara y un cuerpo más relajado. La resiliencia al estrés mejorará y el control sobre tus respuestas emocionales se hará más fuerte. No solo estarás manejando la ansiedad, estarás cultivando una paz interior duradera. Quiero desafiarte a que pruebes esta técnica durante los próximos 7 días, dedicando solo 5 minutos. Después de una semana, vuelve a este video y cuéntame en los comentarios: ¿cuál fue el mayor cambio que notaste en tu nivel de ansiedad o estrés? Tu experiencia podría inspirar a muchos otros. Hemos recorrido el camino desde el diagnóstico de la agitación interna hasta la revelación de una práctica ancestral que, con la sabiduría de Paramahansa Yogananda, nos ofrece una vía hacia la serenidad. Lo que muchos buscan en la prisa y la distracción, Yogananda nos lo muestra en la pausa consciente, en el aliento que fluye con intención. La verdad transformadora es que el control sobre la ansiedad y el estrés no es una lucha externa contra las circunstancias, sino una maestría interna sobre nuestra propia energía vital. Al aplicar consistentemente esta técnica de respiración de 5 minutos, los beneficios se despliegan en cascada, nutriendo cada capa de tu ser. Ya no eres un espectador pasivo de tu propia mente, arrastrado por la corriente de pensamientos acelerados y preocupaciones incesantes. Te conviertes en el timonel, guiando tu conciencia hacia aguas tranquilas. La mente, que antes era un campo de batalla de ideas dispersas y la nébula mental, empieza a ofrecerte una claridad mental que te permite tomar decisiones con mayor discernimiento, responder a los desafíos con resiliencia y disfrutar el momento presente con una presencia plena. Esa paz interior y equilibrio que anhelabas se materializan, no como una fuga, sino como un estado cultivado que permea tu vida diaria, físicamente. La transformación es igualmente notoria. El cuerpo deja de ser un almacén de tensión y se convierte en un recipiente de ligereza y vitalidad. La tensión muscular disminuye, las dolencias relacionadas con el estrés
como los dolores de cabeza tensionales o la digestión lenta, comienzan a aliviarse. El sueño no reparador se convierte en un recuerdo, dando paso a noches de descanso profundo y reparador, de donde emerges cada mañana con una energía sostenible, sin picos ni caídas, listo para abrazar el día. Tu sistema inmunológico se fortalece, ya que el estrés crónico, uno de sus mayores saboteadores, es mitigado. La perspectiva de Yogananda sobre la salud integral siempre enfatizó la conexión inextricable entre cuerpo, mente y espíritu. Esta técnica de respiración no es solo un ejercicio físico, es una oración en movimiento, una meditación accesible, un puente que conecta tu ser consciente con tu fuente de energía vital. Te empodera para trascender el miedo, la irritabilidad y el desequilibrio emocional, cultivando en su lugar una motivación natural, un entusiasmo espontáneo por la vida y la capacidad de responder a sus exigencias con gracia y ecuanimidad. Es el despertar de tu propia autonomía en la salud, la comprensión de que tienes en tus manos las herramientas para tu propio bienestar duradero. La promesa no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad inquebrantable de enfrentarlos desde un lugar de calma y fuerza interior. En la naturaleza, un río turbulento y desbordado puede arrasar con todo a su paso, dispersando su energía de manera destructiva. Pero cuando ese mismo río es guiado por un cauce bien definido, sus aguas fluyen con poder controlado, generando vida, irrigando campos y, en última instancia, encontrando su camino hacia la vasta serenidad del océano. Así como el río necesita un cauce, nuestra energía vital necesita la dirección consciente de nuestra respiración para fluir armoniosamente. Paramahansa Yogananda, con la sabiduría perenne de los Himalayas, nos recordaba que el cuerpo es el templo del alma y la respiración es el puente entre el mundo material y el espiritual. No solo es el acto mecánico de inhalar y exhalar, sino el hilo conductor del prana, la energía cósmica que sustenta la vida. Cuando aprendemos a dirigir y calmar esta respiración, no solo estamos aliviando el estrés, sino que estamos afinando un instrumento divino. Estamos creando un santuario interno de paz, un espacio donde la confusión se disipa y la sabiduría emerge. Esta técnica de 5 minutos no es una solución mágica para eludir las responsabilidades de la vida, sino una herramienta fundamental para fortalecer tu centro, para enraizarte en el presente. Es una semilla de serenidad que, con cada práctica, crece y florece en un árbol robusto de vitalidad, claridad mental y equilibrio emocional. La longevidad con calidad no se mide solo en años, sino en la plenitud de cada instante, en la capacidad de sentir y actuar desde un lugar de paz profunda. Yogananda nos instaba a recordar que la felicidad y el bienestar no son el resultado de circunstancias externas perfectas, sino el reflejo de un estado interno cultivado. Al dedicarte a esta sencilla práctica, no solo estás invirtiendo en tu salud mental y física, estás participando en un despertar energético, alineando tu microcosmos con el macrocosmos y redescubriendo la alegría inherente a tu propia existencia. La sabiduría que ofrece Yogananda es atemporal. El verdadero poder reside en el interior, esperando ser despertado con cada aliento consciente. La promesa de Yogananda no era la de una vida sin retos, sino la de una fortaleza interior inquebrantable para enfrentarlos. La técnica de 5 minutos no es un truco, es una invitación a la automaestría, a la reconquista de tu paz mental y tu vitalidad. Si este video ha resonado contigo, si sientes que es tiempo de tomar las riendas de tu bienestar, te pido que le des un me gusta para que esta sabiduría llegue a más.
personas. Y si estás listo para comprometerte con tu transformación, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas herramientas que nutren cuerpo, mente y espíritu. Para cerrar nuestra conexión de hoy, me gustaría que comentaras qué pequeña acción estás dispuesto a implementar hoy, aparte de la respiración, para empezar a cultivar más serenidad en tu vida. Comparte tu compromiso y ayúdanos a construir una comunidad de bienestar consciente. Tu camino hacia la calma comienza ahora.